Hoy nos visita el ingeniero Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. Él no quiere que digan ex director, no, ex jefe de la policía, pero sobre todo un distinguido amigo nuestro. Buenas noches, Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por permitirme estar a esta hora con Niel y los amigos televidentes. Qué privilegio. Guillermo, quizás mucha gente te recuerda como ex jefe de la policía, y yo te decía fuera del aire que muchos dicen que el comportamiento tuyo era que era de mano dura, un hombre recto, un hombre que hacía que las cosas se cumplieran. ¿Tú me puedes dar la clave para que la policía funcionara durante ese tiempo que tú la dirigiste? Y yo en verdad, Niel, los amigos televidentes, yo no fui realmente mano dura. Yo fui más bien una mano justa, una mano racionalizada. Que había que ser duro en el sector que había que ser duro. O sea, con los delincuentes en esa área. Pero ante la sociedad era comunitario. Era un oficial que se dedicaba esencialmente a proteger la sociedad de los violentos. A lo interno de la policía era un oficial que inspiraba liderazgo y disciplina y respeto interno. Y así obviamente en la familia cariñoso, el abuelo amoroso, porque hay que tener siempre, direccionar en cada uno de los ámbitos de la sociedad un mensaje distinto, apropiado en el tiempo y en el espacio. Y el éxito nuestro en la policía no fue esa mano dura específicamente, sino la utilización de las ciencias policiales y las ciencias sociales como instrumento esencial para trazar políticas de operaciones policiales focalizadas y exitosas. Por ejemplo, ¿cómo tú podías, siendo jefe de la policía, prevenir la delincuencia? O sea, ¿cómo tú te sentabas con tu equipo? ¿Qué estrategia ustedes planteaban a fin de prevenir la delincuencia? Que ahora se habla tanto de la prevención, pero bueno. Claro. Hay que ver dos cosas. Primero, la Policía Nacional, la columna vertebral de toda institución policial en todas partes del mundo, es la prevención, o sea, la uniformada. Y obviamente, cuando la prevención falla, entra la investigación criminal. Y muchos se confunden, todavía hoy hay una especie de confusión, de confundir lo que es la disuasión policial con la prevención policial. Las patrullas en las calles, esas patrullas que inclusive mixtas que están haciendo ahora, que eso no resuelve el problema de la delincuencia, eso es un disuasivo, eso es disuasión, no prevención. Prevención es cortar, cercenar el ciclo que interviene en todo delito. Y en todo delito hay tres elementos que están siempre presentes en cada uno de los delitos. ¿Cuáles son? La víctima, el victimario y el entorno. Cuando el Estado, en este caso la policía, interviene uno de esos tres y corta esa cadena, ese círculo vicioso, entonces estamos previendo el delito. Me explico. Cuando intervenimos el entorno, donde se cometen los delitos, en base a lo que es un mapeo delictual, que es uso de la tecnología para determinar cuáles son los lugares en el cuerpo social que está enfermo y que me está diciendo dónde es el área de mayor probabilidad que se cometan actos delictivos, y me lo está diciendo que es realmente en esos puntos, y qué tipo de delitos, la hora de los delitos, el tipo de víctimas, si hombre, mujer, el lugar específico, la frecuencia de. Entonces, con todos esos datos, podemos intervenir en el entorno, investigar qué pasa. Enviamos técnicos especializados. Y yo siempre he expresado lo siguiente, Omniel, y escuché tu introducción muy buena, muy apropiada, de que para la prevención de la delincuencia o la violencia, y que esa política de diseño tiene que ser esencialmente realizada por el Ministerio de Interior y Policía, con la utilización de las ciencias sociales de la criminología,
y la criminología, y yo he propuesto muchas veces, y lo repito aquí de nuevo contigo, de que debe existir la creación del Instituto Nacional de Seguridad de Criminología. ¿Y qué es la criminología? Es la ciencia, o una rama de las ciencias sociales, que estudia el delincuente, que estudia el comportamiento criminal, que estudia la mente criminal, el entorno donde se comete el delito, e interviene el estudio de la víctima, el estudio del victimario, o sea, del asesino, el estudio del control social, o sea, la misma policía y el Ministerio Público inclusive. Entonces, utilizando las ciencias interdisciplinarias que son la antropología, o sea, el estudio del hombre, la psiquiatría, la psicología, la sociología, las matemáticas, las estadísticas, la física, la química. Todo eso se estudia tecnología, para entender la delincuencia. el fenómeno, Sí. delincuencia y violencia, las dos cosas. Sí. Entonces, en base a ese diagnóstico de especialistas, porque, entre paréntesis, mucha gente en el pueblo, o la mayoría entiende que el problema de la delincuencia o violencia es un problema policial. Y no es cierto, es social. Porque las causas que generan esas dos afecciones sociales son realmente de la misma sociedad. No le compete a la policía, sino al Estado dominicano, porque es integral. De suerte que cuando tenemos ese estudio, hay un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico se envían esos medicamentos focalizados a esos lugares específicos con el tipo de afección que pueda tener y dar resultados positivos. Y en este caso, hay que diferenciar, lo que pasó ahora recientemente con el asesinato que ha enlutado al país del señor ministro Orlando Jorge Mera, familia Jorge Mera. Muchos entienden que, y en base a lo que es una ola de criminalidad que hay en la nación dominicana, creen que es un asunto de criminalidad común, delictual, y no es así, es un asunto de violencia. Y la nación dominicana hace tiempo, porque las sociedades se enferman, así como nosotros, el cuerpo humano se enferma, también las sociedades se enferman. Y hace tiempo que la sociedad dominicana está dando alertas tempranas, avisos a la misma sociedad y al Estado de que hay una infección en la sociedad del fenómeno de la violencia. Y esto hay que estudiarlo con especialistas para el Estado asumir el control con políticas preventivas. Y tú dijiste cómo se prevé, ya te dijo ahorita cómo se prevé. Ese círculo, si vemos nosotros, para poner un ejemplo, y no desviarme de tu pregunta original, si intervenimos el entorno de los tres, víctima, victimario y entorno, y chequeamos en base a ese estudio del mapeo delictual, y sé que en esta área es que me están ocurriendo violaciones sexuales, atracos y robos, y sabemos que de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, entre mujeres menores de edad de 16 años hasta los 24 años, ¿qué pasa ahí? Enviamos los equipos de expertos, lo analizan y me dicen, bueno, lo que pasa es que son niñas y jóvenes que salen de un liceo o de una escuela nocturna en tal barrio. ¿Y qué pasa? No, el entorno, nos damos cuenta que no hay energía eléctrica, bombillas, las calles no están asfaltadas, hay muchos matorrales y en la oscuridad, en esos matorrales, aprovechan, asaltan, atracan y violan a las niñas o atacan a los niños, a los jóvenes. Entonces vamos al colegio, la policía va a la escuela, al liceo y habla con los padres, apoderados y los directores. Y miren, mientras tanto, hemos dado cuenta que hay una alta incidencia delictiva en esta escuela. Los niños, váyanse por tales calles que van a estar patrulladas en patrulla por la Policía Nacional y hay energía eléctrica, pero en esta zona que hay problemas de energía, problemas de abarrelización, mientras la autoridad vamos a obras públicas, arreglarme las calles, ayuntamiento, pódeme los matorrales y la CDE
pónganme bombillas. O sea, la reducción de que la gente del entorno para reducir al mínimo el rango de oportunidad de cometer actos delictivos. Y estamos previendo. Cuando eso se normaliza, ya los delincuentes no están en su área, en su hábitat natural. Es segundo. Ahora, el segundo, la inteligencia policial. En ese lugar vamos a ver quiénes son los delincuentes que están en esa zona, que están haciendo ese tipo de atraco y de asalto. Se sabe porque hay una inteligencia social ahí con la Policía Nacional, entonces ya sabemos quiénes son, dónde están, buscamos evidencia, entonces la policía focalizadamente los busca y los somete a la justicia. Y están también las víctimas, que hay que tratarlas porque son afectadas psicológicamente, no solamente por la violación o por el robo, por el atraco, hay que tratarlas a ellas de manera muy puntual. De suerte que eso se llama prevención. Ahora, son planes que hay que diseñarlos desde el Ministerio del Interior y Policía, conjuntamente con la sociedad y la policía. Guillermo, una de las críticas que se le hizo a las gestiones de ustedes, por ejemplo, gestiones de ustedes, digo, a todos los jefes policiales pasados, Sí. fueron dos cosas. Número uno, los famosos intercambios de disparos. Y número dos, las brigadas mixtas, que tú las mencionabas ahora al principio, que están entre guardias y policía en las calles. Pero la semana pasada volvieron las brigadas y parece ser que sucedieron intercambios. Hay un joven en La Puya que ayer llamaba a uno de nuestros televidentes y decía que a veces las cosas no son como parecen. No sé qué querrá decir, pero eso fue lo que dijo. Y hemos visto también en otros sitios como delincuentes reconocidos que tenían supuestamente fuera de control la sociedad fueron abatidos. Desde tu punto de vista, preparación policial, profesional, experiencia de Estado, ¿qué podríamos decirle a la sociedad sobre esos hechos que se dan, intercambio de disparos, brigadas mixtas, entendiendo que a veces la policía, yo veía algunas estadísticas sobre los jefes policiales, de 1997 a 2012, 4.000 intercambios de disparos. Sin embargo, casi 3.000 policías asesinados. O sea, yo decía, coño, o sea, se ve como que no era tan fácil salir a las calles a combatir la delincuencia. Pensando en eso, pensando en los derechos humanos, pensando en qué ha vuelto la práctica, ¿cuál es tu opinión? Primero, yo no lo llamaría intercambio de disparos. Son acciones legales en el ejercicio de sus funciones. Porque la policía tiene el deber constitucional de proteger la sociedad dominicana o cualquier sociedad de los violentos, de los delincuentes, de aquellos que pretenden violentar los derechos fundamentales de los ciudadanos a transitar libremente en las calles, a la preservación de la inviolabilidad del domicilio, cuando se meten a la casa a robar, y cuando la policía es solicitada de emergencia para que socorra a la sociedad en base a un atraco, un asalto, y llaman a la central de radio, al 911, donde sea, el deber de la policía es acudir de inmediato al auxilio de ese ciudadano y enfrentar el delincuente para proteger a la sociedad. Ahora, si el delincuente enfrenta a la policía tiene el deber de proteger al ciudadano, pero también su autodefensa, su legítima defensa. Entonces, no es tan fácil como la gente entiende. Además, hay que ver que la Policía Nacional no tiene los recursos tan modernos como para hacer un desempeño demasiado profesional, en el sentido de que no andan con chaleco antibalas, no tienen linternas, no tienen visor nocturno, no tienen radio de comunicación, la mayoría. ¿Tú entiendes? O sea, no tienen apoyo élite de helicópteros para cualquier operación policial. Es con limitaciones. Muchísimas limitaciones. Entonces, en este sentido, yo te reitero, no son intercambios de disparos, sino son acciones legales, porque el Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza en base al Convenio Internacional de Naciones Unidas. El monopolio de la fuerza la tiene.
¿Y qué tal de eso del uso racional de la fuerza? Que yo escucho a muchos miembros proporcional de la fuerza, sí. Muchos miembros de los derechos humanos dicen que más bien deben irse por ahí, por ese sitio, más que por el lugar de aplicar la justicia o la ley. Sí. ¿Qué tú crees? Es correcto. Pero vemos, por ejemplo, que en la nación que más exige los derechos humanos y que de mayor democracia en el mundo, los Estados Unidos, vemos que en ese uso proporcional de la fuerza, cuando un patrullero detiene a un sujeto, es el sujeto que tiene que tener las manos en el protocolo de detención encima del volante o la saca fuera de la ventanilla, y si acaso le picó un mosquito y hace así, tiene problemas. Inmediatamente. Porque hay un protocolo. Inmediatamente, o sea, no preguntan, son disparos para inhabilitar el sujeto. Y no ha sacado un arma todavía, no sabe si es por un mosquito o sacó un pañuelo, no sabe, pero sin embargo es inutilizado. Por lo tanto, los derechos humanos es muy fácil desde un escritorio criticar las labores de la policía, pero si ellos estuvieran en el lugar del policía, pensaran de manera diferente. Ahora, yo reitero aquí, lo correcto es respetar los derechos humanos del delincuente, pero hay una prioridad. Está primero el derecho humano de los humanos derechos, de la gente seria, de la gente honesta, de la gente de trabajo. Esos son los primeros derechos humanos a garantizar por el Estado. Luego vendrán los de los delincuentes, ¿no? ¿Verdad? Guillermo, tú sabes que uno de los temas que más se ha traído y llevado desde hace años, de hecho, es el tema de la famosa reforma policial. Sí. Que ya uno no sabe si es reforma, si es China o es que lo que es. Pero ha sido una de las voluntades que el gobierno ha esbozado como uno de sus logros, el inicio de la reforma. Otros dicen que más que la reforma se necesita demoler la policía y construir un nuevo cuerpo armado. De hecho, alguien nos llamaba antes de ayer y decía eso, destruir eso y construir un cuerpo armado y que sea nuevo todo. Tu opinión de la reforma y tu opinión de los que dicen que hay que destruir la policía. Empecemos con la última. Ok. Todo el que dice que hay que destruir la policía, hacer una nueva, yo lamento mucho decirle, pero son unos ignorantes, porque no saben de lo que están hablando. Eso es una locura. Y se inventaron hacer eso en Haití. Y miren cómo está Haití, ingobernable. Un país que no tenga policía nacional, sea buena o sea mala, deficiente, en horas ya es una anarquía y un caos completo en toda la nación. Y todos los gobiernos, la mayoría, han hablado de reforma. Y hay un mito que yo quiero aquí romper también, Otniel, y es que la policía no quiere reformarse, o no ha habido reforma en la policía. Eso es falso, totalmente falso, porque la policía se ha reformado. La policía de hoy no es la misma de los años 60, ni la misma de los años 80, como yo ingresé a la institución. La policía de hoy, del 2022, no es ni siquiera la misma del 2000, que han pasado 20 años. No es la misma, es distinta. Y hemos avanzado en el tiempo. Ahora, me dirán, general, ¿y por qué no se ha hecho una reforma de la policía como la sociedad espera? ¿Culpa de la policía? No, Otniel. Culpa del estamento político. Porque cuando ha habido cambios de gobierno, no se le ha dado continuidad de Estado en algunos presidentes de la República. Porque sí ha habido un plan de desarrollo de la policía. Claro, claro. Y te voy a poner dos ejemplos. Vamos a ver. Un ejemplo de un ejemplo exitoso de continuidad de Estado y otro fallido de la descontinuidad de Estado. En el año 1999, al final de su gestión, de Leonel Fernández, se empezó a trabajar en un proceso de reforma de la policía, de una reingeniería de la institución, de lo cual yo trabajé como coronel.
Y se contrató a una empresa dominicana del señor Carlos Jim Bernard, llamada Consulting Group. Y empezó a hacer el estudio de la institución. Luego vino un cambio de gobierno, ganó el presidente Hipólito Mejía las elecciones, y el presidente Hipólito Mejía, de manera muy acertada, le dio continuidad a ese plan interinstitucional y dejó inclusive al mismo jefe de la policía de ese entonces, que era Candelier Tejada. Y durante esos 4 años se siguió esa reforma hasta el punto de que en el 2004 se promulgó una ley, la 96-04, la mejor ley que ha tenido la policía en toda su historia, y que trabajamos 2 años para elaborar esa ley, tanto en la policía, en el Congreso, en una concertación de todos los sectores para esa ley. Como gana el presidente Leonel Fernández de nuevo en el 2004, él le da continuidad de Estado a lo que había hecho Hipólito Mejía, el expresidente. Y fue más lejos. En vez de solamente trabajar en la reforma de la policía, continuándola, se le entregó la labor a New Link, una empresa norteamericana, sí, para la elaboración de un plan integral llamado Plan de Seguridad Democrática, para atacar las causas que generaban la violencia y delincuencia. O sea, ahí sí se estaba haciendo prevención, porque no era la reforma solamente, la prevención. ¿Y qué tenía el plan Ovniel de seguridad democrática? Tenía entonces 16 subprogramas o subplanes. 16. Entre ellos estaba el primero, el plan de reforma policial, tenía el barrio seguro, tenía préstamo para mi barrio, para que generar oportunidades de empleo en los barrios, que eso disminuía la tasa de criminalidad, ¿verdad? Casas para mi barrio, viviendas para mi barrio, el programa de bebidas alcohólicas, el programa vial, el 911, la mesa interinstitucional de narcotráfico, del microtráfico, estaba el asunto migratorio estaba ahí también, entre otros. Bueno, los fuegos artificiales, el control de armas de fuego, etcétera. Los disparos al aire, que ya eso ya ni se menciona, los ruidos, los colmadones, o sea, 16 subprogramas, porque atacaban las áreas fundamentales que se generaba violencia en los barrios, que es lo que te acabo de decir, el desorden en los colmadones, los disparos al aire, falta de oportunidades, falta de empleo, falta de educación, la parte deportiva. Eso estaba en ese programa, porque atacaba las causas que generaban esa violencia y delincuencia, y fue exitoso por eso. Entonces, el gobierno del 2012 detuvo esa ejecución después de 7 años de ese plan de seguridad democrática. Y vino con otro plan nuevo. Con ninguno. Con ninguno. Nada más sacó 2 que no estaban en ejecución todavía por el tiempo, porque es un plan a largo plazo. No se había hecho todavía el plan del 911, aunque ya estaba con la central ya comprada. O sea, que ese plan era del plan de seguridad. Claro, okay, claro, no fue invención del gobierno del 2012 al 2020, no. Eso estaba ya en el plan de seguridad democrática y no se había ejecutado. Y también el plan de seguridad vial, de atención, de asistencia vial. Los dos se sacaron del Ministerio de Interior y Policía y uno se lo llevaron para la Presidencia de la República, el 911, y el otro para obras públicas, con fines políticos. Y económicos. ¿Tú entiendes? Claro que sí, y de control político. Porque con el 911 se espiaban a los políticos, para que estemos claros aquí. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, se detuvo eso en el 2012. ¿Y qué pasó? Que desde el 2005 empezó a bajar la tasa de criminalidad hasta descender del primer puesto de problemática nacional hasta un 8º lugar. Ya ni siquiera se mencionaba. Y a partir del 2013, cuando se desechó en el 2012, empezó a subir de nuevo en el 2013
las estadísticas hasta otra vez situarse en el 2020 en la número 1 de prioridad nacional otra vez, hasta el día de hoy, y que yo le aconsejaba al presidente Luis Abinader, en su principio de gobierno, cuando habló de reforma de la policía, el presidente está bien intencionado y tiene la voluntad política para trabajar en el problema de la Policía Nacional y de la criminalidad. Yo digo, él está mal asesorado, bien intencionado, pero mal asesorado. ¿Y por qué? Porque en vez de tomar el plan de seguridad democrática, desempolvarlo, sacarlo, estudiarlo de nuevo, modernizarlo y ponerlo en ¿qué ejecución? ha hecho bien? Perfecto. ¿Y qué resultó? Bien. Ahora, vamos a mejorarlo, vamos a actualizarlo y vamos a ponerle mi sello personal de mi gobierno. Bien, perfecto. Pero tómalo y está ahí. Guillermo, quiero que me responda esta pregunta Sí. en un minuto. Voy Sí. a ponerte un video. La pregunta es, a propósito de la reforma, mucha gente dice que se ha perdido la autoridad en la policía y que ya nadie respeta a nadie. Te voy a poner un video para que tú lo veas de tu gestión y me responda en un minuto, porque entonces vamos a despedir a lo del 16 y nos quedamos con lo del 85, unos minutos más. Sí. Ponme el video, por favor, productora. ¿Lo tenemos o no? ¿Lo tenemos o no? Sí lo tenemos. En un segundo va a salir. Este canal es tan avanzado que... Míralo ahí. Eso eras tú siendo jefe de la policía, ahora Sí. le dicen director, retirándole las insignias a soldados. El audio no sé por qué no lo ponemos, donde tú incluso le dices... Por traición. que por traición a la la patria, la entre otras institución, cosas. claro. Viendo ese video, Guillermo, ¿se ha perdido la autoridad en la policía? Yo diría que en parte sí ha habido, por lo menos en los últimos años, ahora se ha tratado de retomar esto sí con las inspecciones en la policía. Bueno, recientemente ahora mismo acaban de destituir al inspector general Claudio Peguero. Que vamos a hablar de eso ahora en el segundo bloque. Sí, un gran oficial general que hizo una gran labor en la Inspectoría General de la Policía. Pero se lo llevaron. Tendrá sus razones, no sé por qué, pero está haciendo una buena labor. Yo lo hubiera dejado. Lo que falta en la institución también es disciplina, autoridad interna de la institución. Entonces se ha perdido la disciplina y la autoridad interna. Se ha perdido algo, sí. Sí. Mira, vamos a ir a una pausa, Guillermo. Tenemos más contenido. A los amigos que están viéndonos a través del canal Noticia 16, cambien al canal 85, quédense ahí con nosotros. Y los que no tengan el canal 85 en su cable, vayan a Voz Media Network, que nos quedaremos unos 15 minutos más con Guillermo. Pues hay que sacarle provecho. No se muevan. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Todos los sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos.
Seguimos aquí a esta hora con Obniel Ramírez. Hoy nos visita Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, experto en seguridad ciudadana y con quien hemos tenido una conversación. Guillermo, cuando escuchamos la lamentable noticia de la muerte de Orlando el lunes a las 12 del día, yo estaba en el aire en nuestro programa de radio, de inmediato salió el fantasma que sale aquí cada vez que pasa un hecho trágico. Hay que desarmar a la población. Eso es lo que dicen. Yo siempre he dicho que no es así. ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? ¿Realmente hay que quitarle las armas a la gente? Para hablar de desarme en la población, primero el Estado dominicano tiene que garantizar la seguridad pública y ciudadana en el país. Lo primero. Porque usted se arma es porque se siente inseguro. Aquel que se siente seguro ni siquiera empieza a pensar en armarse. De manera que primero, antes de hablar de desarme, el Estado tiene que cumplir sus responsabilidades institucionales y constitucionales de dar seguridad pública a la nación. Ese es uno. Luego de dar seguridad pública, que conlleva un tiempo largo, entonces vamos a empezar a trabajar en el control de la frontera para evitar el tráfico de armas, en este caso de Haití. Entonces, después que usted tiene ya que ha dado seguridad pública al país, que usted ha tenido un control de la frontera para evitar el contrabando, vamos a desarmar a los delincuentes, primero, los delincuentes, los ilegales, utilizando la inteligencia del Estado, inteligencia policial. Porque estos son dos calles. Inteligencia social. Este país se supone que se sabe todo. Claro. Entonces, después que usted entonces establece ya una política de desarme delincuencial previa a un control fronterizo, previa a que el Estado dominicano ya ha dado seguridad pública a los ciudadanos, que no tengan por qué andar con armas de fuego, que además que ya sea un estorbo inclusive, y que ya no haya guardianes privados necesarios en las calles. Entonces usted vamos a hablar al desarme de los que tienen las armas legales, los que no son necesarias. Hay muchos que no es necesario que tengan armas. Algunos por su profesión o por su trabajo tienen la necesidad de tener un arma de fuego. Y la otra es el endurecimiento de las leyes de control de armas, de porte y tenencia de armas. Y evitar entonces la justicia selectiva de que cae un preso, porque este hijo de un diputado, un senador o hijo de un general, no hay que darle un chance. No. Guillermo, a propósito de eso, sí, por aquí por el canal de YouTube Voz Media Network nos han escrito algunas cosas. Una persona me escribió y pensé que era importante. El caso que se dio la noche de ayer con el director provincial del Ministerio de Industria y Comercio, que asesinó a 2 personas, se hirió a un regidor. Dice el ciudadano por aquí, esperando al general que hablará de la seguridad ciudadana. Ejemplo, el caso reciente que antes de que matara una pareja de esposos, estuvo detenido por agresión y aún así lo dejaron ir. O sea, ese señor que anoche asesinó a los esposos estaba preso, yo presenté el video ahorita, y lo soltaron, y cuando lo soltaron mató a la pareja de esposos. Sí, eso es un hecho que merece una investigación muy profunda. Primero porque en el video él estaba bajo los efectos del alcohol o tal vez otra cosa, nadie sabe. Y según tengo información, él es una persona violenta, ha tenido conductas parecidas, tirando tiros en los borrachos, en las calles, frecuentemente lo hace. Pero no obstante eso, en esa investigación que es obligatoriamente hacerla y darla a la luz pública, yo no creo que ese oficial, que él inclusive lo está irrespetando, que está grabado ahí, lo haya despachado porque quiso. Hay que ver quién llamó, qué alto funcionario llamó a la policía que lo despacharon. Y más aún, yo estoy seguro que con los últimos hechos recientes, la policía debió haberle dado entrada a ese señor en el libro de novedades, decir su estado de
de embriaguez, su condición física y además de eso, ponerlo en conocimiento del fiscal. Yo estoy segurísimo de eso. De suerte que si lo despacharon, fue por una llamada de un alto funcionario del Estado, me imagino yo, y que el fiscal competente en la zona también tenía conocimiento de esa salida, porque tiene que haberle dado salida al fiscal, no la policía. Creo yo. ¿De acuerdo? Eso es lo que presume. Lo que yo presumo, porque es el protocolo, y más lo que ha pasado en estos días. Guillermo, parte de lo que se ha visto en estos últimos 2 años en la gestión del presidente Abinader es que han dicho que aparentemente en la institución del orden no ha habido una planificación de lo que se debería hacer. Por ejemplo, uno de los elementos que el presidente presentó en el año 2015 cuando era candidato era el plan Giuliani. El plan Giuliani, dentro de las cosas que explicaba, el punto número 1 era precisamente la reforma policial. Sí. Pero él explicaba un sinnúmero de cosas. El pago el aumento salarial, el presidente hablaba de $500. Todas esas promesas que se hicieron en campaña, ¿tú crees que era siempre politiquería o realmente tenía las herramientas para realizarle el gobierno? Hay un proverbio que dice una cosa con guitarra y otra con violín. Y realmente yo diría que en el proceso de campaña, además el papel aguanta todo. Sí. En la campaña la realidad era una cosa y cuando llega el Estado, una crisis económica, una crisis de pandemia global, y yo diría que le ha afectado el deseo del presidente en hacer un aumento salarial como él había prometido y darles condiciones necesarias a la policía como él había también prometido. ¿Por qué no se ha hecho? Ahora, yo entiendo de que, siendo muy honesto en mi apreciación, no tenía un plan. Y tampoco, después de 2 años, se exhibe un plan. ¿Quién es el responsable? ¿El Ministerio de Interior y Policía o la Policía Nacional? No, señor, el Ministerio de Interior y Policía es responsable, el único responsable del diseño, elaboración de planes de prevención, de la política preventiva y de seguridad pública del país. La policía lo que ejecuta, lo que el ministerio le entrega como planes de políticas públicas. Guillermo, una pregunta, sí, que me llegó a la mente. Tú sabes que el otro día cuando iban a destituir al ex jefe de la policía, Edward Sánchez González, muy mal jefe de la policía, eso lo digo yo, malo. Mucha gente especuló que a ti te iban a poner. ¿Tú te reuniste con el presidente de la República? No, nunca. ¿Te ofrecieron el cargo de jefe de la policía otra vez? No, tampoco. ¿Nunca te lo ofrecieron? No, nunca. ¿Y si te lo ofrecieran, tú lo tomarías? No, yo no puedo. Ya no puede. Ya no puedo. Ahora, la ley lo prohíbe. Si a ti te tocara hacer una evaluación ahora, ya no de la policía, porque ya has hecho una evaluación a lo ancho que hemos hablado en este programa, al Ministerio de Interior y Policía y sus políticas, ¿cuál sería tu apreciación de eso? Perdón, la pregunta, o sea, la evaluación. Sí, una evaluación del ministerio, del desempeño del Ministerio de Interior y Policía sobre los planes de seguridad. ¿Cuál es tu evaluación? Yo, en lo personal, y yo soy amigo de Chu Vázquez, amigo de él y su hijo también, su familia, sobre todo su hijo y él. Pero ha sido desastrosa. Realmente, él tampoco dudo de sus buenas intenciones. Pero de buenas intenciones está ahí en el camino al infierno. Está muy mal asesorado. Realmente no ha dado con el problema de la seguridad pública del país. Porque acciones encaminadas a un plan no se han visto ninguna todavía, dando palos a ciegas. 2 recomendaciones ya para nosotros, que se nos está acabando el tiempo, que tú le harías no a la dirección de la policía, al Ministerio de Interior y Policía en la persona del ministro. ¿Qué tú le recomendarías para resolver el tema de la delincuencia? Porque estamos fuera de control. Que se enfoquen en la elaboración del plan de seguridad de prevención policial. Que se enfoquen en eso.
Porque el país lo que necesita, o lo que necesitamos nosotros como ciudadanos, es la prevención del delito, de la violencia en el país. Y eso se hace con planes de operaciones policiales focalizadas. Y además de esto, en las mediciones que se están haciendo, solamente están teniendo en cuenta la tasa de homicidios y la confunden con el índice de criminalidad, y no es verdad, no es así, no es, eso es mentira. Eso es autoengañándose ellos mismos, porque el índice de criminalidad, de manera teórica como se define, es la sumatoria de todas las infracciones penales que se cometen en un país o en un territorio determinado, en un tiempo específico, medida por cada 100.000 habitantes. Y aquí nada más el homicidio se está tomando en cuenta. Cuando hay atracos, asaltos, robos, secuestro, robo de vehículos, herido de bala, de arma blanca, de arma de fuego. Todo eso crea una sensación real de inseguridad en el país. No solamente el homicidio, es un componente más. De manera que están mal enfocándose en esas políticas de diseño de políticas públicas. Ah, no, sigue bajando la tasa de homicidio, está bajando la criminalidad. Mentira. Porque podemos tener tasa cero de homicidio. Y si hay muchos robos, muchos atracos, muchos asaltos, como está ocurriendo ahora, hay una tasa alta de criminalidad. Enfoquémonos en eso, en reducir eso. En nuestra gestión, nosotros nos enfocamos a combatir cada uno de esos renglones de manera puntual, direccional, y hubo una reducción considerable. Por ejemplo, el robo de vehículos. Cuando yo asumí la jefatura, eran 36 a 38 vehículos diarios robados. Oye, pero eso era una industria. Nuevos. En esa época, 2007, del 2006, yo asumí en 2007 la jefatura. Jipetas, nuevos todos, para llevárselo para Haití, la mayoría, o deshuesarlo. Oiga bien, 38, 39, 40 promedio, busquen los números. Diario. Ahí está la asociación de vehículos o las aseguradoras. Cuando yo dejé mi gestión, era un vehículo se robaban, una vez o 2 veces a la semana, uno a la semana, y eran vehículos chatarra que dejaban en la calle. Eliminamos nosotros ese robo, porque nos focalizamos en eso. Además había corrupción también en la policía, en ese departamento de robo de vehículos, corrupción policial, y la desmantelamos con asuntos internos, medidas draconianas, como tú viste ahorita ahí, medidas draconianas a lo interno para rescatar la disciplina, y votamos 9.000 y pico de policía, de todos los rangos, de generales hasta rasos. Entonces, la autoridad es la autoridad, y hay que imprimirla a lo interno de la institución del orden, para poder entonces ordenar afuera. Primero hay que ordenar adentro de la casa. 2 cositas, Guillermo, Sí. antes que se me olvide. Número 1, te hablaba de las escenas del viernes pasado donde vimos una película aparentemente. 2 tipos con casco le cayeron a tiro a un vehículo y mataron a lo que habían. Quedó uno vivo y hoy dijeron que está parapléjico. ¿Qué tú me dirías del sicariato? Y número 2, frente al irrespeto que muchas veces exhiben ciudadanos ante las autoridades y las autoridades frente a los ciudadanos, ¿qué hay que hacer? En cuanto al sicariato y esos hechos delictivos, como de película, como tú bien dices, esto viene una evolución ascendente del grado de violencia que tiene hoy en día la República Dominicana. Y que, como dije en principio, son alertas que está dando el cuerpo social a las autoridades de que hay que poner un freno, hay que diseñar políticas de prevención social para evitar esto. Y no podemos decir que es un solo elemento el que hay que actuar, o un solo elemento el causante de esto. No que son los valores solamente, no, es un conjunto de factores que inciden en esto. Porque la cultura de la violencia es cuando el sujeto entiende
que con la violencia puede resolver su problema. Es más, el único método o forma de resolverlo es con la violencia. Y ya la ve normal, la ve natural. Entonces, eso es muy peligroso. Ahora mismo, cualquier diferencia entre dos personas, en vez de acudir a los tribunales, o un abogado, A tiro limpio. sicariato, ven acá, mátamelo. Y, óyeme, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, eso hay que tratarlo de manera a largo plazo. A largo plazo. Porque esa cultura de la violencia viene dada por falta de oportunidades, problemas económicos, marginalidad social, por falta de educación en valores y principios, falta de civismo. O sea, todo es un conjunto de un cóctel nocivo que está carcomiendo a los jóvenes nuestros en los barrios y que están creciendo en esa cultura de la violencia, en el irrespeto a los padres, en el irrespeto a los maestros, y respeto a las autoridades, y respeto a todo hoy en día. Entonces, hay que retomar esto y lamentablemente es a largo plazo. Decía Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar, emperador Napoleón Bonaparte, decía que la educación de un niño empieza 20 años antes de su nacimiento con los padres. Porque si tenemos padres que están mal formados, mal educados y no tienen valores de nada, ¿cómo pueden ellos educar bien a sus hijos? Van a salir igual o peor que sus padres. Entonces, hay que empezar a educar a sus padres desde ahora para que esos niños cuando nazcan se críen, sean bien formados y a la vez ellos van a ser los mejores padres para criar buenos hijos en el futuro. O sea, van a haber varias generaciones, lamentablemente, para tener una sociedad pacífica, de convivencia pacífica, en armonía con todos los ciudadanos. Muchas gracias, Guillermo. Tengo aquí algunos comentarios que no me quiero ir sin leerlos. Jordani Jaques, buenas noches, Obniel, desde Mao. Esperamos que estos cambios marquen un antes y un después en toda la historia, no sea una solución de momento. Ernesto Francisco, buenas noches, Obniel, bendiciones para ti y los tuyos. Dice, mientras estemos escuchando personas como esa, este país no va para ningún lado. Bueno, esa es su opinión. Synchronic, excelente entrevista, el general debería ir regularmente a hablar del tema. Bueno, está abierta la invitación. Luis Molina, ese es un hombre de respeto que se da a respetar y hace las cosas con responsabilidad, hablando de usted. Muchas gracias. Gracias a todos, hay muchos comentarios, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias a los que están a través del canal de YouTube, Voz Media Network. Es un privilegio ver que tantas personas continúan dándonos apoyo y siguen contribuyendo en esta cultura de la paz que queremos crear. Gracias, Guillermo. Las puertas están abiertas y te voy a invitar, no como siempre dicen, porque es un cliché, te vamos a invitar pronto, no, te vamos a invitar pronto. A ustedes, mañana a las 8 de la noche, volvemos a esta hora con Obniel Ramírez a través del canal 85 y del canal 16, como todas las noches, a esta hora.